ciencia, de los fenómenos naturales. Antes de retomar los temas que estamos tratando, quisiéramos nosotros regalar 5 libros, son publicaciones del Instituto de Geofísica. Tenemos nosotros una serie que habla sobre terremotos y ondas sísmicas, tenemos uno, si usted también es aristotélico, otro más, la contaminación del agua subterránea y su transporte en medios porosos, tenemos otro más sobre la ciencia, su método y su historia, tenemos también una expedición a la cordillera de los Andes, y queremos regalar estos libros a quien nos responda correctamente una pregunta. La pregunta la va a hacer Osvaldo. Por favor, Osvaldo. Bueno, pues muy sencillita, nada más para ver si pusieron atención. ¿Cuál es la principal causa que produce las mareas? Correcto, pues la pregunta está ahí, al que la conteste se pueden llevar los 5 libros, y también les queremos decir que estos libros están de venta en el Instituto de Geofísica, en el Departamento de Publicaciones. Ahí los pueden conseguir, también muchos otros libros más. Pues continuamos entonces con el tema. Le damos la palabra ahora a Jorge. Carlos, ¿cuándo y con qué fin se creó el Servicio Sismológico Nacional y cuáles son sus tareas actuales, cómo está actualmente organizado? Sí, el Servicio Sismológico Nacional se crea por un decreto en el año de 1910, y la finalidad es la de registrar todos los fenómenos sísmicos que ocurren en el país a través de una serie de estaciones, el dar esta información, publicarla como boletines, y también el de utilizar esta información para que nosotros podamos generar conocimiento para la prevención sísmica, para el establecimiento de las normas y los criterios constructivos en diferentes lugares de nuestro país. Entonces ya es una institución de hace muchos años, está ahora el Servicio Sismológico Nacional dentro de la UNAM, pertenece al Instituto de Geofísica. A veces la gente cree que somos una institución separada y que estamos solo en Tacubaya. Tacubaya es ahora una estación más, pertenece y depende de la universidad. Carlos, hace un momento yo comenté la forma en la que medimos las variaciones del nivel del mar. ¿Podrías tú comentarnos, en el caso de los sismos, qué instrumentos son los que utilizan para medir? Sí, en el caso de los sismos, el instrumento utilizado es un sismómetro. El sismómetro mide la forma en que varía el desplazamiento del terreno. Estamos viendo en esta imagen 2 sismógrafos. Estamos escogiendo estos 2 que son antiguos porque es más fácil ver un poco el comportamiento. El que tenemos a la izquierda y en la parte de abajo, no tenemos una escala aquí, pero ese tambo blanco que ven ustedes ahí es un péndulo que puede oscilar y tiene nada menos que el peso de 17,000 kilos, 17 toneladas. Está en Tacubaya. Entonces utilizamos estos instrumentos, necesitamos que los instrumentos estén distribuidos en diferentes lugares del país. En este caso hay que ponerlos por partes separadas para que estos puedan funcionar. También se utilizan otros instrumentos conocidos como acelerómetros, que son más sofisticados y miden la aceleración con la que se mueve el terreno. Pero estos son los sismómetros los que generalmente utilizamos. ¿Cómo transmite la información? ¿Cómo está la situación actual de la famosa sistema de alerta? Sí, la transmisión inicialmente, cuando esto se originó en 1910, estaba el sismómetro, por ejemplo, en un lugar en el que existiera Guadalajara, en Oaxaca. Una persona le daba mantenimiento diario, registraba y observaba lo que teníamos nosotros como datos en los sismógrafos, y tomaba las lecturas y las mandaba por telégrafo. Y al día siguiente se tenía la información de todas las estaciones que habían registrado ese sismo, se hacía el cálculo en la estación central en Tacubaya y finalmente se daba un boletín. Entonces claramente la información de en dónde había sido el sismo y la magnitud tardaba al menos un día. Los requerimientos actuales nos piden a nosotros que la información la tengamos casi cuando todavía se está moviendo el terreno. Esto requiere entonces de transmisiones, comunicaciones muy rápidas, muy importantes, y por lo cual estamos utilizando transmisiones inclusive en las vías satelital.
La información se registra en lugares remotos, por ejemplo en las costas del estado de Guerrero, y nos transmiten esta información. Tú preguntaste sobre el sistema de la alerta sísmica. El sistema de la alerta sísmica le pertenece a otra dependencia, no está bajo el Servicio Sismológico Nacional. Su funcionamiento se basa también en sismómetros, nada más que ellos lo establecen muy claramente. El sistema de alerta sísmica está distribuidos 12 sismómetros a lo largo de la costa de Guerrero, detectan el sismo en la costa de Guerrero, envían la señal de esta forma vía enlaces muy rápidos a la Ciudad de México, y ya en la Ciudad de México esta información es propagada a diferentes lugares. Entonces es una herramienta de aviso, ¿no? Es una herramienta en la cual el proceso es complicado, porque en pocos segundos ellos tienen que determinar que es un sismo importante. Entonces debemos de conocer cómo funciona, debemos de saber cómo se transmite. Es importante mencionar, por ejemplo, TV UNAM transmite la alerta sísmica, hay diferentes canales de televisión y también de radio que transmiten la alerta, entonces hay que familiarizarse con su funcionamiento. Carlos, una pregunta rápida. ¿Quién inventó el sismógrafo y cómo funciona? Pues los sismógrafos más viejos están asociados con sismólogos chinos, allá como en el año 136 antes de Cristo. Podemos ver nosotros la función del sismómetro, es el que está a la izquierda abajo. Esta es una vasija grande, la vasija mide aproximadamente 1,20 m, y lo que vemos ahí son dragones colgando de la vasija, y abajo tenemos una serie de ranas. Los dragones tienen una pelotita en la boca, y dentro de la vasija hay un eje que se mantiene vertical, y el eje está comunicado a cada uno de los dragones. Entonces cuando vienen las ondas sísmicas tienen una dirección. La dirección por la que llegan, estamos viendo nosotros, son cerca de 8 de estos dragones. Toca uno de los dragones y lo que hace es genera un mecanismo en el que libera la pelotita, y la pelotita le caía a la rana. Llegaron al día siguiente, veían que la rana tenía una pelota, sabían que había habido un sismo, y mandaron ellos a la gente en esa dirección. Tomaban a 2 o 3 personas y le decían: tú te vas caminando en esta dirección hasta que encuentres una población que fue afectada por el sismo, nos traes el recuento de qué es lo que pasó, y ya con eso más o menos estimaban una la distancia y la otra la magnitud. Entonces los chinos son los que diseñan este sistema. Ya después ha venido una serie de modificaciones a los sismómetros actuales, en donde estos sismómetros tienen componentes ya mecánicas, ya no son dragones y ranitas, ahora es un resorte como lo vemos aquí, y una masa. Estamos viendo nosotros el diseño de un sismómetro vertical. Vemos que la masa está suspendida de esta pared por un resorte, y podemos nosotros pensar que cuando hay un movimiento del terreno, el terreno se va a mover en forma diferente a la de la masa. La masa tiene una serie de conexiones, por ejemplo, ahí tenemos un capacitor, que es un sistema de amortiguamiento, y tenemos una bobina. El principio de la bobina es tener un imán dentro de un embobinado de cable, y lo que hacemos es generar un campo magnético y traducir eso en electricidad. Entonces el pequeño movimiento mecánico es traducido a un movimiento eléctrico, por así decirlo, y ese lo mandamos a un registrador, y es lo que observamos nosotros en estos tambores que giran y que se van moviendo. Cada vez son más sofisticados, y cada vez tienen componentes más electrónicas que nos permiten detectar sismos muy pequeños. Podemos hacer un paréntesis y mencionar que toda la red sísmica nacional detectó el sismo que ocurrió en Indonesia el 26 de diciembre, y que este sismo está casi al otro lado del mundo. Así es.